Hoy veremos, por ejemplo, variaciones de los precios, variaciones de la renta, la curva de Engel, los bienes sustitutos y complementarios, los tipos de efectos que nosotros nos vamos a encontrar ante una variación de precio. Vamos a ver un ejercicio práctico, determinantes de la demanda, elasticidad, algunos ejemplos y excedente del consumidor. Vamos primero con la variación en los precios. Este es un ejemplo tomado del PIN del capítulo 4, en la cual nos habla de cómo se comporta la cantidad consumida ante la variación de los precios. En este caso, como podemos ver, se encuentran los alimentos en el eje X y en el eje Y nos encontramos con los vestidos, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo varía el consumo de ambos bienes ante la variación de uno de ellos en el precio. Entonces, supongamos que los vestidos cuestan $2 la unidad y los alimentos partimos cuando vale $1 la unidad. Entonces, además hay que decir que nuestro ingreso o renta disponible para el consumo es de $20. Por lo tanto, si yo proyecto cuando estoy en $1 el alimento, consumo 12 unidades mensuales de ese alimento, ¿ya? Por lo tanto, sería, ya tengo gastado $12 y me quedan solamente $8 para el consumo. Por lo tanto, yo debería consumir $4 del vestido, perdón, $8 del vestido, la cual son 4 unidades del bien, ¿ya? Por lo tanto, ahí ya estoy en mi punto máximo, donde consumo todo lo que yo tengo. ¿Qué pasa si es que ahora en vez de cobrarme $1 por el alimento, me lo duplican? Significa ahora vale $2 el alimento. Mi consumo disminuye a la tercera parte en alimentos, pero aumenta en 2 unidades en el consumo de vestido. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo yo? Hay un costo de oportunidad asociado, o sea, redujo mi cantidad consumida acá para aumentar mi cantidad consumida en vestidos. Ahora analicemos un tercer caso, que ahora disminuye el precio a la cuarta parte, es decir, a 50 centavos. Si ahora cuesta 50 centavos, fíjense, yo aumento toda esta cantidad consumida y solamente disminuyo en una unidad del bien. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Sacrifico una unidad del vestido para aumentar en 16 unidades mensuales de alimento. Y se genera este siguiente punto. Por lo tanto, lo que nosotros apreciamos que ante la variación de los precios hay distintos efectos, ¿ya? Uno de los efectos generales, que es el efecto de sustitución. Sustituyo una cantidad, por ejemplo, en este caso, una unidad del bien para aumentar 16 unidades del otro. Ahora vamos a ver qué pasa con las variaciones de la renta. Ya, en este caso, para analizar la variación de la renta, nosotros tenemos que dejar el precio constante. Es por esto que la renta vamos a tener tres posibilidades. Esta recta presupuestaria me está indicando que es de una renta igual a $40. ¿Cómo lo sé? Porque son 16 unidades por $1, son $16, y 7 por 2, que vale $2 la unidad, serían 14. Y 14 más 16, por lo tanto nos dan los $30. Perdón, serían $30. Luego, posteriormente, en este punto, nuestra recta presupuestaria sería 10 más 10, por lo tanto sería de $20, y en este caso sería de $10. Entonces, fíjense lo que pasa, que a medida que yo expando mi recta presupuestaria, o sea, a medida que me voy alejando del origen, voy obteniendo mayor ingreso. Por lo tanto, voy a ocurrir que va a haber un aumento en mis cantidades consumidas de ambos bienes, ¿ya? Este se llama un efecto renta. Por lo tanto, a medida que se genera un mayor poder adquisitivo para el consumidor ante los precios constantes o fijos, yo aumento mi cantidad consumida. Luego esto lo vamos a ver en el ejercicio de aplicación, en la cual nosotros vamos a entender cómo se dan estos efectos de sustitución y cómo se da este efecto renta en la práctica. Ahora hablemos de la curva de Engel. La curva de Engel lo que nos dice principalmente es cómo se comportan dos tipos de bienes ante la variación de la renta. Vamos a tener dos tipos de bienes, uno que se va a llamar bien normal y otro que se va a llamar bien inferior. El ejemplo más clásico de bien normal o bien inferior, por ejemplo, en la sociedad chilena, un bien normal se consideraría la Coca-Cola,
y un bien inferior es la fruna, la marca Fruna y la marca Coca-Cola. ¿Por qué? Si aumenta la renta, un bien normal aumenta su consumo. Entonces, en este caso sería que si a mí me aumentan el sueldo, yo voy a preferir consumir Coca-Cola en vez de Fruna, ¿ya? Por lo tanto, es un caso hipotético, subjetivo, la cual en este caso aumenta el consumo, pero de la Fruna disminuye el consumo a medida que yo aumento la renta, ¿ya? Un ejemplo llevado a artículo científico lo hace Matías Carugati el 2008, con la estimación de curvas de Engel en Argentina. Este ejemplo nos dice que a medida que aumenta la renta en los hogares, produce una disminución en el consumo de alimentos de los barrios más ricos. En otras palabras, diría que el alimento en los hogares de las poblaciones más ricas de Argentina lo considerarían como un bien inferior. En cambio, las poblaciones o barrios más pobres aumenta el consumo de alimentos cuando aumenta la renta. Por lo tanto, los barrios más pobres de Argentina lo considerarían como un bien normal, ¿ya? Esto principalmente se puede asociar porque los barrios pobres, en este caso de Argentina, tienen más necesidades insatisfechas en ese nivel que, como lo diría la pirámide de Maslow, necesidades fisiológicas, ¿ya? Bueno, ahora con respecto a los bienes sustitutos y bienes complementarios. Hay que entender que los bienes sustitutivos o bienes sustitutos se interrelacionan entre ellos cuando la subida del precio de uno de los bienes provoca un aumento de la cantidad demandada del otro. Por ejemplo, siempre que hablamos de bienes sustitutos de bienes de consumo, ¿ya? En este caso cuando pelean por calidad, cuando se pelea en el mercado por la marca, ¿ya? Entonces un ejemplo de ello sería el yogur Soprole y el yogur Column. Por tanto, si aumenta el precio del yogur Soprole, podría ocurrir en el caso de que el yogur Column aumentara su cantidad demandada, ¿ya? O sea, lo demanden más, lo consuman más, dado que su bien rival, su bien sustituto, como es el yogur Soprole, aumentaron sus precios. Asimismo, va a ocurrir con los bienes complementarios a la inversa. Es decir, que la subida del precio de uno provoca una disminución de la cantidad consumida del otro, ¿ya? Se habla también de una definición de bienes complementarios que funcionan mejor en conjunto que por separado. Un ejemplo de ellos sería la impresora y los toners, ¿ya? Por lo tanto, si aumenta el precio de la impresora, debería disminuir la cantidad demandada del toner, ¿ya? Y los bienes independientes son los que no tienen relación ante la variación de uno de los dos bienes. Por ejemplo, el yogur con la impresora. Si aumenta el precio del yogur, no significa ningún efecto en el consumo de las impresoras. Ahora veamos ejemplos más ligados a artículos científicos, a paper. Por ejemplo, en los sustitutos se discute mucho cómo vamos a sustituir el cemento, ¿ya? Y aparece el PAS, que es el Polymeric Ash System, ¿ya? Que es una mezcla de desechos de celulosa y cenizas de caña de azúcar, ¿ya? Además tenemos el acero y el grafeno, celular iPhone y celular Samsung. Dentro de los ejemplos de bienes complementarios nos encontramos el notebook y el software, el automóvil y la benzina, el videojuego y la consola de videojuegos. Ya esos son otros ejemplos que se pueden dar. Veamos los tipos de efectos. Ya vamos a tratar muchos de estos tipos de efectos que lo vamos a llevar a cabo matemáticamente en los ejercicios de utilidad de un consumidor. ¿Ya? Dentro de ellos tenemos el efecto renta o el efecto ingreso, que es la variación que experimenta el consumo de alimentos cuando aumenta el poder adquisitivo y los precios relativos se mantienen constantes. En otra palabra, ¿qué nos está diciendo? Que yo voy a variar mi consumo según la renta o el ingreso que yo esté obteniendo. Aquí hacemos diferencia a dos definiciones. Tenemos una renta real y tenemos una renta nominal. La renta real es la que se asemeja al poder adquisitivo del consumidor.
Y la renta nominal es la que aparece por plantilla, ¿ya? Por ejemplo, si yo recibo una renta nominal de 1.000.000 de pesos, ¿ya? Y sé que los precios bajaron, mi renta real va a aumentar, ya que yo siento mayor poder adquisitivo a la hora de comprar, ¿ya? Y si fuera viceversa, es decir, que aumentaron los precios en el mercado dado por la tasa de inflación, por un proceso económico, yo me voy a sentir con menor poder adquisitivo, por lo tanto se dice que mi renta real disminuye, aunque sea mi renta nominal fija. En cambio, el efecto de sustitución, lo que trata de explicar es cómo se mueve el consumo ante la variación de precios, ¿ya? Por ejemplo, ante un mayor precio yo debería consumir menos del bien y viceversa. Es la ley de la demanda, en realidad. Es cómo funciona la cantidad consumida y la cantidad demandada en función de los precios. Entonces vamos a mostrar el siguiente ejercicio práctico, en la cual es una función típica de Kapf-Douglas, donde X e Y son dos bienes, ¿ya? También aquí muchas veces eh, se tratan dos tipos de bienes, un numerar y un otro bien que se quiere estudiar. En este caso vamos a trabajar con X e Y, dos bienes distintos, bienes finales, donde alfa y beta son el nivel de importancia que le asocia el consumidor a dichos bienes. Recordar que esta función de utilidad significa cuánta es la satisfacción que le genera el consumo o la combinación de estos dos bienes. Además se conoce que la gente posee un ingreso igual a I sub 0 o R. Entonces, plantee formalmente el problema de elección del consumidor, obtenga las demandas marshallianas de ambos bienes y nos dan en la C, nos dan algunos datos y se encuentran las cantidades demandadas del bien X e Y compruebe que cumple la restricción presupuestaria. Y por último, hay un efecto precio ahí, de en un 50% que baja el precio del bien X y calcule los efectos, ¿ya? Cómo se genera este efecto renta, este efecto sustitución y este efecto total. Entonces, matemáticamente hablando, el óptimo del consumidor se encuentra cuando tenemos las utilidades marginales. Recordar que en la ayudantía 2, parte 1, se habla de la utilidad marginal como la satisfacción adicional eh, cuando se incrementa en una unidad del consumo del bien X, si es utilidad marginal de X, o del bien Y cuando es utilidad marginal de Y. Y se iguala a los precios relativos, ¿ya? Que es el precio de X dividido en el precio de Y. A esos precios relativos, si yo le coloco un signo menos, es la pendiente de la recta presupuestaria. Recordad que la recta presupuestaria se define como R es igual a cantidad del bien X por el precio de X más cantidad del bien Y por el precio de Y. ¿Ya? Es decir, que nosotros siempre vamos a utilizar toda la renta disponible, no vamos a ahorrar nada y vamos a consumir todo lo que nosotros poseemos. Ya actualmente también se puede ver que la renta disponible se puede definir como la dotación inicial de los bienes más la fracción de beneficio que posee la empresa si es que el consumidor participa en esa empresa. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante con expresiones matemáticas, algunos lemas, pero quiero que entendamos de manera general cómo funciona la función de utilidad de los consumidores. Ahora, como sabemos que la utilidad marginal es una derivada, derivamos con respecto a la variable, en este caso con respecto a x, y nos queda esa expresión. Ahora, si la derivamos con respecto a y, nos queda la siguiente expresión, y al dividirlo e igualarlo a los precios, al precio de x y al precio de y, nos va a quedar esta expresión, que esa sería la elección del consumidor, ¿ya? Donde alfa y beta son el nivel de importancia que le dan a la cantidad de bienes y el bien x. Recordar que esto va a ser conocido, estas ambas variables, al igual que esa, todas estas son conocidas. Para encontrar las demandas marshallianas, lo que debemos hacer es que al, al, al despejar una de las variables, en este caso y en realidad, la incorporamos en la recta presupuestaria. Y ahí ven cómo es cantidad demandada del bien X por el precio de X más Y, ahí se ingresa esta igualdad,
y se multiplica por el precio de Y. Despejando se van los precios de Y y factorizando por el precio de X, fíjense aquí queda, lo que pasa, en este caso el alfa, se multiplica por alfa k y por alfa k, queda alfa por la renta, y aquí yo utilizo el factor común x por el precio de x, y nos queda la siguiente expresión. Despejando x, esa es la función de demanda marshalliana del bien x, que va a depender del ingreso que tenga el consumidor, del precio que se le esté cobrando y del nivel de importancia que tiene tanto el bien x como el bien y. ¿Ya? En este caso, como podemos ver, esta demanda, como depende del nivel de importancia del bien y, después podríamos hacer alusión si son bienes complementarios o bienes sustitutos entre ellos. Y análogamente, se hace exactamente lo mismo para la función de demanda del bien y, que queda expresado de la siguiente forma. Beta i, o beta por la renta, dividido en el precio del bien y por el factor común de alfa más beta, que es el nivel de importancia que le dan a los bienes. Ahora la letra C nos dice cuánto al final es la demanda. Solamente es reemplazar con los valores. Sabemos que el nivel de importancia de alfa es 0,5 y beta 0,5. El precio de X es 50 unidades monetarias y el ingreso es de 1000 unidades monetarias. Reemplazando, se dice que el consumidor demanda 10 unidades del bien X y 5 unidades del bien Y. Por lo tanto, ahora a los nuevos precios significa que el precio de X bajó en un 50%, por lo tanto quedan 25 unidades monetarias, el consumo en X aumentó el doble, ¿ya? Si nos damos cuenta, anteriormente teníamos 10 unidades consumidas del bien X, pero como bajó el 50%, yo consumo el doble. Esto es lo que nosotros decíamos que es la renta real. Tengo un precio de 50, ahora tengo un precio de 25. O sea, ante la variación de precios, mi consumo aumenta, ¿ya? Por lo tanto, mi renta sigue fija, pero ahí se produce un efecto renta en X, dado que voy a poder consumir más con la misma renta que ya poseía nominalmente, ¿ya? En cambio, en Y se mantiene constante, dado que el precio del bien Y es igual, antes y después, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay que tener ojo a ese efecto que ya notamos al tiro, que hay un efecto renta. Y obviamente, ante la variación del precio hay un efecto sustitución, ¿ya? Porque claro, cambió el precio y cambió también mi unidad, mi cantidad consumida. Entonces, calculando la demanda hicksiana, hay que entender lo siguiente. Cuando uno quiere calcular los efectos, tenemos dos criterios. El criterio de Hicks y el criterio de Slutsky. El primero que vamos a usar es el criterio hicksiano, la demanda hicksiana o el criterio de Hicks, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué nos dice Hicks? Que al final es mantener la misma utilidad original, ¿ya? Pero a los nuevos precios. Por lo tanto, en simples palabras, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sabemos que la utilidad original es una función de x elevado a un medio y elevado a un medio, y elevado a un medio. Pero ya sabemos cuánto se consume inicialmente, que son 10 y 5 unidades. Por lo tanto, nos entrega una ponderación de 7,071 puntos de satisfacción, ¿ya? Y eso lo igualamos a la misma expresión. Pero esta nueva expresión tiene que ir incorporado a los nuevos precios, ¿ya? Por eso se dice, mantengo la utilidad original a los nuevos precios. ¿Cómo incorporo ese nuevo precio? Una de las dos variables le incorporo el nuevo precio, ¿ya? Por lo tanto, como dije, una de las dos variables, al Y le incorporo el nuevo precio, por lo tanto, el X se mantiene y cuando diga Y, yo incorporo toda esta expresión al nuevo precio, ¿ya? Si se dan cuenta, el alfa es conocido, el beta es conocido, el precio prima de X es conocido y el precio de Y es conocido. Por lo tanto, solamente falta despejar la variable X. Despejándola me queda 14,142 o 142 y con ese valor yo voy a la siguiente función, lo reemplazo acá y los demás valores son conocidos y obtengo el valor de Y, que es 3,535. ¿Qué me está diciendo? Que ahora la cantidad consumida o la demanda hicksiana del bien X son
14,142 unidades del bien X, y las cantidades demandadas del bien Y son 3,535, ¿ya? Si se dan cuenta, se llaman estas demandas intermedias. ¿Por qué? Porque el 14 se encuentra entre el 10 que se consumía inicialmente y el 20 que se consumía finalmente, ¿ya? Por eso se llaman demandas también intermedias o demanda de Higgs. Ahora, para obtener los efectos, lo más simple es graficar, ¿ya? Sabiendo que tenemos dos rectas presupuestarias, recuerden que la recta presupuestaria se definía como la renta es igual al precio de X por X más el precio de Y por Y. Esa fue la primera recta presupuestaria que obtuvimos. Y después obtuvimos una segunda renta donde se mantiene el ingreso, se mantiene el precio de Y, pero disminuye en un 50% el precio de X. ¿Ya? Entonces tenemos dos rectas que graficar y tenemos tres pares de puntos. Nuestro primer óptimo, que fue 10,5, nuestro segundo óptimo, que fue 20,5, y el tercer punto, que es la Higgsana, que es 14,142 y 3,535. Llevándolo a un gráfico, tenemos nuestra primera recta inicial, nuestra recta final, y tenemos los tres pares de puntos que habíamos dicho anteriormente. Entonces, ¿cómo se calculan los efectos? Tenemos lo siguiente. El efecto sustitución es la que se mueve en la misma recta presupuestaria. Por lo tanto, consumíamos inicialmente 10 del bien X y 5 del bien Y, pero pasamos a hacer una demanda intermedia, como decíamos, de demanda de Higgs, a 14,14 y 3,53. Por lo tanto, tenemos un efecto sustitución en X, que significaría el 14,14 menos 10, dado que la diferencia de un vector es un extremo del vector con su inicio, sería final menos inicial, no sería 14,14 menos 10, es 4,14, y en Y esta variación se define como el final, que es 3,53 menos 5. 3,53 menos 5, y eso da menos 1,47 en Y. Ahora vamos al efecto renta, es cuando pasa de una recta presupuestaria a otra recta presupuestaria, ¿ya? Por lo tanto, el final en X sería 20 y el inicial sería 14,14. Entonces voy al efecto renta en X, sería 20 menos 14,14. Y en Y sería 5 menos 3,53. Entonces voy al efecto renta en Y, sería 5 menos 3,53. Y el efecto total, que está expresado como este vector, queda como en X, queda como 20 menos 10, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos el 20 menos 10, el efecto en X, bien, da 10. Y en Y es 0, porque no hay variación en el eje Y, es 0. ¿Cómo se comprueba? Fíjense, efecto sustitución X más efecto renta en X tiene que ser igual al efecto total en X. Si comprobamos la suma, me tiene que dar los 10 que originalmente habíamos dicho. Y acá, el efecto sustitución en Y, que es menos 1,47, y el efecto renta en Y, que es 1,47, me tiene que dar los 0. Me tiene que dar 0, porque aquí no hay variación en el eje Y. ¿Qué me está diciendo lo siguiente? Que como el precio de Y no varió, significa que el efecto en sí, en ese bien, no hay. No debería haber un efecto total en el consumo de ese bien, ¿ya? Pero sí debe haber un efecto en el consumo del bien X en su sustitución y en su renta. Por lo tanto, sí ocurre un efecto de consumo. Ahora, aplicando el segundo criterio, que es el de Slutsky, acá la única diferencia es que nosotros obtenemos una nueva renta de Slutsky, ¿ya? En este caso es un X, aquí es un P' de X, ya al nuevo precio, más Y por el precio de Y. En este caso sería 10, con el nuevo precio sería 25, más 5 por 100. En este caso me da una nueva renta de Slutsky, 750 unidades monetarias. ¿Qué me está diciendo? Que como bajó el precio y yo quiero mantener mi misma cantidad consumida óptima, es decir, 10 unidades de X y 5 unidades de Y, mi renta solamente debería ser 750 y no los 1000 que tenía originalmente, ¿ya? Entonces, reemplazando las mismas funciones de demanda a los nuevos precios con la nueva renta de Slutsky, me da que debería consumir 15 unidades del bien X y 3,75 unidades del bien Y.
Y si se dan cuenta, también cumple de que está entre medio de los 10 unidades iniciales y los 20 finales. El 15 está entre medio de los dos. Por eso también se llama demandas intermedias. Esta en este caso sería la demanda de Slatsky. Ahora, tenemos exactamente la misma recta presupuestaria, pero cambia el tercer punto. Sería el 15,375. Entonces, el mismo gráfico, obviamente con el nuevo punto, que es el 375 y el 15, se hace el mismo análisis, ¿ya? Efecto sustitución, está acá, está vector, va a ser en X y en Y. ¿Ya? El efecto renta, también va a haber un efecto en X y un efecto en Y, la diferencia de los vectores. Y el efecto total, si se dan cuenta, en Y también tiene que ser 0 y en X también se da el caso de que tiene que ser 10. Ahora, determinantes de la demanda. Hay que entender que la curva de demanda de mercado es la suma de las demandas individuales, ¿ya? La demanda agregada, como se dice, que es la suma horizontales de las demandas individuales de cada uno de los agentes del mercado, ¿ya? Determinantes. ¿Qué determina la curva de demanda? Primero, el precio del bien del que se está hablando esa función de demanda, ¿ya? Eso lo que provoca en una curva de demanda es que se mueva dentro de la curva de demanda. ¿Qué generan o qué determinantes generan desplazamientos en las curvas de demanda? Por ejemplo, en los precios de bienes relacionados, esto puede generar aumento de la cantidad consumida o disminución de la curva de demanda en general. El número de consumidores, ¿ya? Si hay mayor demanda por un producto, mayor va a ser el precio. El ingreso renta. Si yo tengo más ingresos, voy a tener mayor demanda del producto. Los gustos o preferencias también pueden decidir qué producto consumir más y cuál consumir menos. Y las expectativas. Por ejemplo, si se sabe que el próximo jueves va a subir la benzina, lo más probable es que mi cantidad consumida antes del jueves aumente. ¿Ya? Entonces son algunas determinantes de la demanda y que después iremos trabajando con análisis de artículos y que después lo verán también en el ensayo, que verán cómo la demanda agregada del mercado va a ser la suma de las demandas individuales y qué factores van a incidir. Último tenemos las elasticidades, ya elasticidad precio-demanda, que al final lo que ve es la sensibilidad de las cantidades consumidas por parte del consumidor ante las variaciones de precios, ¿ya? Ahí definimos tres tipos de demanda, en este caso demandas inelásticas, ¿ya? Donde la cantidad demandada es relativamente insensible, ¿ya? Un ejemplo de ellos serían los bienes de primera necesidad. ¿Cómo? Por ejemplo, si nos suben el precio de, un bien de primera necesidad, por ejemplo, serían los alimentos no perecibles, ¿ya? Si nos suben el precio, nosotros igual compraríamos los bienes de primera necesidad, la canasta familiar básica, ¿ya? Aunque los suban, porque son bienes de primera necesidad. Entonces, por lo tanto, se genera esta situación de que, aunque hay una variación de precios, mi cantidad consumida va a ser prácticamente la misma. En cambio, una demanda elástica es totalmente lo contrario. Es que ante una variación de precios, mi cantidad consumida va a variar en una gran proporción. Por ejemplo, si nos suben el precio de, no sé, podría ser de las calculadoras, que a lo mejor no es un bien eh, tan común. Decimos, ya, si nos suben el doble el precio de las calculadoras, las voy a dejar de consumir, claro, ¿ya? Porque no es un bien de primera necesidad, es un bien más allá, en algunos casos particulares, por lo tanto ahí se demuestra una demanda elástica. En cambio, hay una demanda unitaria, que es cuando varía en la misma proporción la cantidad consumida con el movimiento de los precios, ¿ya? Ahí vamos a mostrar ahora unos ejemplos de todas estas elasticidades que son sacadas de artículos científicos. Ya posteriormente aparecen todas las referencias aquí en esta presentación, esta ayudantía, en la cual van a poder verificar que son todos datos de mercado. ¿Ya? La función, aquí hay un ejemplo de una función de demanda isoelástica que se trabaja mucho en el mercado y lo trabaja el profesor Zamorano en su artículo, en la cual la elasticidad es constante
durante durante todo el tramo según las cantidades, ¿ya? Acá hay una demostración, en realidad, de cómo se maneja matemáticamente. Recordad que la fórmula de elasticidad es derivar la función de demanda con respecto al precio por el precio y dividirlo en la cantidad, ¿ya? Eso es una demostración de demanda isoelástica, que también aparece, pero nos vamos a quedar principalmente con estas tres definiciones de inelástica, elástica y unitaria. Tenemos la elasticidad renta a la demanda, en la cual nos va a decir cómo se relaciona el bien con la renta, ¿ya? Aquí están los bienes inferiores, los bienes normales, los bienes de primera necesidad, los de lujo y los neutros, ¿ya? Un bien inferior, como lo vimos en la curva de Engel, es que cuando aumenta la renta disminuye su consumo. El bien normal, que cuando aumenta la renta aumenta su consumo. Bien de primera necesidad, ya son más bien de demanda inelástica. Bienes de lujo son bienes de demanda elástica. Y los bienes neutros, que en realidad son los que no me generan ni mayor o menor satisfacción en el consumo, ¿ya? Hay que recordar que cuando nosotros tenemos estas categorías, también podemos extrapolarlas a demandas perfectamente inelásticas y demandas perfectamente elásticas, ¿ya? Cuando decimos que es perfectamente inelástica, significa que aunque me multipliquen el precio al máximo, voy a seguir consumiendo la misma cantidad, ¿ya? Es decir, no me muevo ante nada. ¿Cuándo pasa eso? Por ejemplo, si tomas un medicamento, se toma un medicamento en la cual permite vivir, ¿ya? O sea, un medicamento que no puede faltar, obviamente tú vas a comprarlo independiente del precio que tenga, dado que te permite vivir, ¿ya? En cambio, está la demanda perfectamente elástica, que es la que a una pequeña variación del precio, mi cantidad consumida se reduce o se aumenta en una gran proporción, ¿ya? Prácticamente lo que estaríamos diciendo que yo estoy consumiendo a un precio fijo, no estoy dispuesto a que me cambien el precio, ¿se entiende? Entonces, también existe la elasticidad cruzada de la demanda, que aquí lo que hace es medir la relación que tiene un bien X con un bien Y, ¿ya? Por lo tanto, si es menor a cero el valor, son bienes complementarios, o sea, funcionan mejor en conjunto que por separado. Si es mayor a cero, son bienes sustitutos, es decir, compiten entre ellos. Y si es igual a cero, son bienes independientes, o sea, no tienen relación alguna. Y acá están los ejemplos que me gustaba, que me gustaría tomar un momento. Fíjense, demanda inelásticas. Aparece la electricidad con un valor de 0,4. Recuerden que la demanda inelástica es un valor menor a 1, ¿ya? Y en estricto rigor mayor a 0, eh, dado que se aplica en valor absoluto las demandas precio, elasticidad, precio, demanda, se aplica valor absoluto, dado que el signo entrega el sentido opuesto entre cantidad consumida y el precio. En este caso, menor a 1, vamos a decir que una demanda inelástica, la electricidad es 0,4, el cemento 0,5 y el acero 0,6. ¿Ya? Aquí podemos ver la referencia 2 de Nicolai y el profesor Morano. Aquí están sacados esos datos, por si acaso. Y demanda elástica, fíjense, bebidas gaseosas bajas en calorías, 1,26. Ese es mayor a 1. Cuando es mayor a 1, elasticidad precio-demanda, son demandas elásticas, ¿ya? Es decir, que por ejemplo, ante un eventual aumento de precios, mi cantidad consumida sería menor, ¿ya? Aquí también está la referencia, la cuarta referencia, que aquí analiza, fíjense, el precio, elasticidad precio de la demanda de la comida de Estados Unidos, ¿ya? Elasticidad cruzada. Esta elasticidad cruzada de la cerveza con el vino y de la gaseosa con el vino. Se puede notar que son mayores a 1, por lo tanto son bienes sustitutos. Ya 1,03, muy cercano a 1. ¿Qué pasa si hubiese salido un 1,0? Yo me voy a elasticidad cruzada y también seguirían siendo bienes sustitutos porque es mayor a 0. Elasticidad renta, fíjense, me da que es 1,16 en el vino.
Entonces, se dice que es un bien normal y de lujo. Es decir, que cuando yo aumento la renta, aumenta el consumo y también es considerado como un bien de lujo. Ya, esto obviamente depende de la región a la que yo esté realizando el estudio, según el tipo socioeconómico, y hay más variables socioeconómicas involucradas en estas elasticidades. Por ejemplo, otros dos ejemplos más, dice, la leche en sectores más pobres, su elasticidad es de 1,2, ¿ya? Significa, en este caso, que es un bien de demanda elástica. Pero en sectores con más ingresos de 0,66, significa que es más inelástica. ¿Qué quiere decir? Que los sectores más pobres, si le aumentan el precio de la leche, disminuyen su consumo, ¿ya? Mientras que los sectores con mayores ingresos, al aumentar el precio de la misma leche, ellos siguen consumiendo la misma cantidad, ¿ya? Eso se da porque los ingresos que cada sector posee. Fíjense en la comida rápida. En sectores más pobres, su elasticidad es de 2,09. O sea, es un bien en general elástico en los sectores pobres. Y mientras que los sectores con más ingresos de 0,51. O sea, ¿qué está diciendo? Que si me aumentan el valor de la comida rápida en sectores más pobres, disminuye significativamente su consumo, mientras que en sectores con más ingresos, aunque me aumenten el precio de la comida rápida, estarían consumiendo prácticamente lo mismo, o disminuye muy poco su cantidad consumida, ¿ya? Entonces, eso es lo que permite demostrar y analizar los tipos o los distintos tipos de elasticidades. Lo último que vamos a hablar va a ser del excedente del consumidor, ¿ya? En sí, esto va a explicar un poco, en parte, el excedente del consumidor, porque posteriormente vamos a tratar de, bueno, ahí vamos a hablar del excedente del productor y bienestar social, pero partimos con el excedente del consumidor, que se define como la cantidad, o la diferencia en realidad, de la cantidad máxima que está dispuesto a pagar el consumidor por un bien y lo que realmente paga. Por ejemplo, si yo voy a un local a consumir un producto, un bien, y voy en mi mente que estoy dispuesto a pagar 10.000 pesos por ese producto. Pero lo que realmente pago, llego a la tienda y me doy cuenta que está a 8.000 pesos el producto, yo tengo un excedente del consumidor, un beneficio del agente económico del consumidor propio de 2.000 pesos. Eso es el excedente del consumidor, la diferencia entre lo que estoy dispuesto a pagar y lo que realmente pago, ¿ya? Entonces, aquí hay un ejemplo, dice, sea un mercado expuesto a la competencia internacional, recibe un subsidio como permiso de contaminación W, lo que permite disminuir sus costos marginales. ¿Por qué disminuir sus costos marginales? Dado que el subsidio aporta o favorece al sistema productivo, ¿ya? Por lo tanto, disminuyen sus costos ante ese subsidio. Y a su vez, como disminuyo mis costos marginales, yo empiezo a cobrar un precio menor. ¿Ya? Por competencia perfecta decimos que el precio es igual a costo marginal, pero en sí hay que entender el concepto, que si mis costos bajan, yo voy a poder cobrar un precio menor y pasa a un precio P'. Entonces, bajo las siguientes situaciones, el consumidor tendería a aumentar su excedente, ¿ya? Porque acuérdense que el excedente del consumidor se define como disposición a pagar menos el precio que se le cobra. Si sabemos que el precio que se le cobraba antes era mayor que el precio que se le cobra ahora, yo sé que el excedente del consumidor final va a ser mayor al excedente del consumidor inicial. Al ocurrir esa situación, estoy diciendo que el consumidor pudo ahorrar dinero de lo que estaba dispuesto a pagar y lo que se pagó realmente. Ahora, para terminar, tenemos el excedente del productor y bienestar social. El excedente del productor es la diferencia, también análogamente como el consumidor, es la diferencia entre el precio que recibe por el bien, L, y el costo marginal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si al productor le costó el mismo bien, le costó 5.000 unidades, 5.000 pesos y lo vendió a 8.000, por lo tanto esos 3.000 pesos fue de ganancia, de excedente al productor. ¿Ya? Cuando el excedente del consumidor y el excedente del productor es cero, se encuentra el precio de equilibrio y la cantidad consumida transada en el mercado de equilibrio. ¿Ya? Mientras que el bienestar social se define como la suma de los beneficios de todos los agentes económicos participantes del mercado. En este caso, el bienestar social o bienestar de la sociedad
sería el excedente del consumidor más el excedente del productor. Bueno, ahí está la referencia. Espero que le haya quedado muy claro.